Hello. Hola, Hola, ¿cómo Juli, ¿cómo vas? estás? Muy Muy bien, muy feliz de bien, ¿y tenerte tú? acá. De nuevo. Sí, ya nuestro último live de esta serie tan importante de Mindful Communications, así que mil gracias. Yo sé que nos tocó adelantarla un poquito, así que muchas gracias también por la Sí, comprensión que tuvimos varios temas el último miércoles y bueno, hoy que nos tocó así también como improvisadamente adelantar nuestro live, pero bueno, la información sigue siendo la misma, la energía aún mayor. Así que, pues nada, Juli, muchísimas gracias por estar acá hoy. ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo amaneciste no, hoy? Manu, muy bien, gracias a ti como siempre por la invitación y por poder tener este espacio y que podamos compartir temas que son valiosos según también nuestra experiencia y conocimiento. Muy bien, por acá todo muy bien, calorcito, muy rico eh, y bien, con toda la energía para comenzar el día. ¿Y tú? Bueno, súper. Pues yo también, con toda la energía para empezar el día, tal cual. Acá, yo estoy en Bogotá en este momento, en Colombia está como medio nublado el día, pero pinta bien, pinta chévere mitad de semana, con toda la actitud para seguir. Ya se están uniendo más personas a nuestro live, igual las personas que lo vean más adelante en la grabación van a poder tener también toda la información de la que vamos a hablar hoy. Para los que acaban de entrar, pues les contamos, esta es nuestro tercer live de esta serie que estamos haciendo de Mindful Communications. Sería chévere, Juli, si les podamos contar un poquito más de, pues bueno, de ti, de tu experiencia y lo que hemos venido hablando en nuestros lives pasados. Bueno, pues yo soy Juliana Rojas, a ver, en mi carrera profesional estudié comunicación social y me he enfocado específicamente en comunicación organizacional y en los últimos años he puntualizado en el tema de la comunicación consciente y también el ámbito educativo. Entonces, desde allí he querido empezar a apoyar y ayudar a otras personas para que puedan tener una comunicación más consciente, que se disfruten su proceso de comunicación, que de allí también aprendamos de los otros y de nosotros mismos en ese proceso comunicativo y trabajando también por la educación y lo que hemos venido hablando, Manu, en estos live es justamente qué es esto de la comunicación consciente, qué es esto de estar presente y consciente a la hora de comunicar y cómo nosotros tenemos el control también muchas veces de cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor para que el otro, para que también haya una parte de receptividad, porque no solamente la responsabilidad de nosotros. Entonces, nuestro primer live fue este, hablando un poco más sobre la comunicación consciente y cómo empezar a entrenarla, ¿no? Que es, sí es posible, porque al final nosotros los humanos tenemos toda la capacidad de entrenar nuestras capacidades y nuestras habilidades. Y ahora, hoy justamente, es hablar del miedo, que es un tema también muy bonito, que hace parte de nuestra vida, que es un instinto que hace parte de nosotros y que es necesario para nuestra vida. Entonces, de eso, Manu, vamos a hablar hoy. Y pues nada, de nuevo, gracias a ti por el espacio. Bueno, buenísimo. Pues yo creo que esto es una información muy relevante para todos porque al final todos tenemos que comunicarnos. Lo que hablábamos en algunos de nuestros lives pasados, y es que el silencio aún, o sea, si no digamos nada, igual estamos comunicando algo. La importancia de la comunicación no verbal también. Creo que son recursos que nos podemos llevar para nosotros, para nuestra vida, tanto en nuestro ámbito personal como en el profesional. Desde Grateful Uh Mind, -huh. ¿por qué hacemos este tipo de lives? Como saben, nosotros estamos 100% comprometidos y dedicados a poder generar un mayor bienestar. Hablamos de todos estos temas precisamente de atención plena. Creemos que una comunicación consciente puede hacer la diferencia y bueno, simplemente es un espacio en donde nos encanta traer diferentes invitados. Intentamos tenerlos todos los miércoles distintos lives para que ustedes puedan empezar a llenarse de más herramientas
en su camino, ya sea de desarrollo personal, autoconocimiento, simplemente aprendizaje de distintos temas. Así que, pues nada, los esperamos si quieren conocer también más de todo este tema, profundizarlo, ya hace parte de cada uno de nuestros cursos dentro de la plataforma de Grateful Mind. Así que, no siendo más, Juli, pues empecemos. Yo quiero hablar de cómo enfrentamos o no enfrentamos, sino cómo se maneja ese miedo para hablar en público, cuáles son esas estrategias que tú tienes para darnos y cómo funciona este tema de esa comunicación consciente, no solo lo que hablábamos la vez pasada, cuando es en ese uno a uno, sino cuando se generan otro tipo de sentimientos porque tenemos también la atención de un público o una audiencia mucho más grande. Ujú. Bueno, Manu, pues como tú lo dices, el miedo, y lo mencionaba ahora, es un instinto final, es un instinto básico que necesitamos para poder vivir, ¿no? Sin miedo, pues tú no tendrías esta atención de cuando vas a cruzar una calle, que es lo más, como el instinto más básico. Eh, pues así como lo es comer, como lo es dormir, son los instintos y esas cosas que necesitamos básicas para vivir, pues el miedo es natural y yo personalmente he cambiado cómo veo el miedo, ¿no? Como en vez de verlo como un enemigo y lo niego muchas veces porque no sé si te ha pasado, mano, es que muchas veces nos negamos el miedo y decimos, no, no tengo miedo, no tengo, y yo siento que al final eso nos bloquea un poco. Y yo siento que cuando lo vemos desde otro lado, lo vemos como un amigo, empezamos a convertirlo en una herramienta que se vuelve útil si la sabemos gestionar, ¿no? Entonces, mmm, antes como de arrancar con estos tips específicos, quisiera preguntarte, ¿qué miedo tú has tenido y has logrado atravesar, Manu? Pues bueno, ya contesto esa pregunta, pero antes de eso, yo quiero como ahondar en esto que tú dices de no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, que pasa muchas veces, y Ujú, cómo al hablar también en negativo llamamos más y le ponemos más atención a que eso se dé. exacto. ¿Y por qué traigo esto a colación en este momento? Yo desde muy pequeña, en el colegio me acuerdo que era una persona introvertida, todavía hoy me considero una persona introvertida porque realmente logro como llenarme más de energía en esos tiempos a solas para después sí podérselas dar al mundo. Pero al final a lo que voy con esto es que me acuerdo mucho en el colegio cuando me tocaba pasar como en el salón a presentarme y hablar en público y demás, me daba pena. Me acuerdo mucho que me daba miedo así de cómo me fueran a ver otros, como ese autosaboteador, ¿no? Interno. Entonces, como de que te puedan Ujú. juzgar o que de pronto algo vaya a salir mal. Y yo no sé si alguien me dio un tip en ese momento de vida o si simplemente yo internamente algo en mí cambió y empecé a decir, empecé a pensar, no, a mí me gusta presentar, a mí me gusta hablar, a mí me gusta hablar en público. Como cambiar de alguna manera ese miedo, como lo dices tú, Juli, en una oportunidad. Y yo no sé, creo que me fui creyendo el cuento, porque tengo esos recuerdos de que pasar al frente, digamos, en el salón me diera mucho miedo, me sintiera mal, pero tengo también muy presente este recuerdo de decirme yo mentalmente como, no, en verdad, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo ese miedo? En verdad, es algo que a mí me gusta, son personas que yo conozco, me siento tranquila, y casi que autoterapiarme yo misma sin Ujú. saber, porque yo creo que lo hice de una manera muy inconsciente, y que eso me empezara a gustar y pasara todo lo contrario. Entonces, que fuera algo que me gustara hacer. No era la primera que decía, si alguien decía pasen al frente, yo no. Pero si me Ajá. tocaba a mí, pues yo era feliz de hacerlo y me sentía bien. Y creo que eso fue como una habilidad que fui adquiriendo, simplemente como que se fue desarrollando. Entonces, Ujú. cuando me preguntas algún miedo en específico, bueno, lo tengo presente ahorita como relacionado a este tema, uf, pero yo creo que miedos hay muchos. Todos los días tenemos miedos, cosas tan sencillas como que no te alcance el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer. No sé, ahorita, por ejemplo, con la alimentación consciente, realmente poderme estar nutriendo de la manera adecuada. Eh, con distintos cambios que he tenido de la alimentación.
no sé, en general creo que puede haber muchos tipos de miedos, miedos de que se muera algún ser querido, miedo de que tú te mueras, de que se acabe tu tiempo. O sea, creo que miedos hay infinitos y, y bueno, ya relacionados con este tema puntual de mi experiencia, esa, me acuerdo mucho de pasar enfrente y hablar en público. Manu, pues ahí mencionaste varias cosas que al final te llevan a atravesar ese miedo, ¿no? Y no quedarte con él dominándote de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras más vibramos con él y lo que tú dices, hablamos en negativo, pues lo que hacemos es atraerlo más y se queda en nosotros de otra manera. Y no logramos en Okay. algunos casos gestionarlos. Y miedos, pues muchos que llegan a ser fobias. Hay miedos que a veces nosotros que no los tenemos, no logramos identificar, como por ejemplo la gente que le tiene miedo eh, al agua, la gente que le tiene miedo a los besos. O sea, hay unas cosas que uno no, desde este dimensión, no logra entender o ver cómo esos miedos son tan para nosotros naturales, ¿no? Pues Sí. bañarnos, ¿no? Dar un beso, y resulta que hay muchas personas que lo tienen, por X o Y razón, ¿no? Y hay muchos miedos que pueden ser infundados cuando estamos pequeños y son reacciones muchas veces de otros, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, puede ser que tu mamá le tenga fobia a las cucarachas y por algún susto que ella tuvo con este animal, pues naturalmente podrías tú empezar a tener el mismo susto, ¿no? Entonces algunos pueden darse de esta forma, otros, como tú lo dices, pues, y que mencionaste algo también muy bonito, que hace parte de la primera fase para empezar a atravesar el miedo, y es cuando identificas que tienes el miedo a algo, lo tienes claro, porque muchas veces hay miedos que empiezan a aparecer cuando empiezas a avanzar en la edad, ¿no? Y no sabes que los tenías, pero cuando identificas este miedo, en tu caso, por ejemplo, el de hablar en público o pararte en el salón de clase a hablar algo, cuando lo identificas y lo tienes toda la oportunidad para empezar a trabajar en él, ¿no? Entonces, acepto que existe, que está ese miedo, no lo niego, no, no lo miro con ojos de no lo puedo hacer y no lo voy a hacer, sino que lo tomo y empiezo a trabajar en él. Y lo segundo es poder tener la voluntad de querer realmente atravesar ese miedo y hacer algo con ese miedo. Porque muchas veces, y lo digo particularmente a mí, que duré 25 años negando un miedo que era el de montar bicicleta, porque me caí y tuve un golpe y esto me llevó a decir nunca más, porque no quiero volverme a caer, no quiero volver a sentir este dolor. Claro. Entonces, desde allí dije, sé que lo tengo, pero después no tuve voluntad y no la quise tener. Y decidí no tenerla. Y hasta hace poco que dije, no, esta vez sí, entonces voy a tener voluntad, hoy lo voy a hacer, porque el miedo finalmente no puede ser eh, mi enemigo ni quien me controle, sino yo voy a tener gestión sobre él y lo voy a hacer. Y creo que puedo Claro. hacerlo. Entonces, siempre hay una sensación de temor frente a algo y nos genera diferentes cambios físicos, por ejemplo, sudar o dolor de estómago, que no sé si te pasa, pero generalmente esta emoción del miedo tiende a pronunciarse con mayor naturalidad en nuestro estómago. Entonces, empieza un dolor de estómago, Y empiezas a como en sudar, el a veces pecho, no ¿no? puedes Las comer. personas les tiembla la voz mucho, me parece. También, lo que pasa es que la voz, la proyección de la voz, Manu, está manejada desde el estómago, Ya. que ese es un punto muy importante. Entonces, desde allí empieza tu voz a flaquear o a ponerse o a temblar. Entonces, ahí está el poder tener como estos primeros pasos que son lo identifico, lo acepto, sé que está, pero también quiero tener la voluntad de cambiarlo y también lo creo. Entonces, son estas tres cosas, ¿no? Lo identifico y lo acepto. Lo tengo la voluntad de querer atravesarlo o gestionarlo y lo creo. O sea, creo en mí y creo que sí lo puedo hacer. Y empiezas allí a investigar diferentes cosas que puedes tomar y hacer para atravesar ciertos miedos, algunos que ya se convirtieron en fobias, otros que simplemente son miedos y están como en sus niveles más básicos. Y de allí, ya luego, Manu, ahora sí para hablar como de estas cuatro tácticas que yo he empezado a utilizar y que me han funcionado bastante, y es partiendo de que el miedo es básico, es necesario, que los nervios
son necesarios y son naturales, por ejemplo, sobre todo cuando vamos a hablar en público, cuando nos exponemos, no solamente al hablar en público y a un público más extenso, sino muchas veces solo cuando vamos a tener una conversación con nuestro jefe, o cuando vamos a tener una conversación con alguien importante, cuando vamos a tener una entrevista, que muchas veces puede ser una persona o pueden ser 3 personas en la entrevista, cuando vamos a exponer en un salón de clases, cuando estamos en la universidad, al igual se pueden sentir de pronto los mismos nervios, no necesariamente tienen que cambiar, a veces de pronto hay más gente y más público, y me pasa igual que a ti, porque al principio yo decía, ¿por qué le tengo miedo muchas veces, por más de haberlo hecho por mucho tiempo, a hablar en público? Y me di cuenta que el tema de ser juzgados con lo que tú vas a decir o vas a hacer es un temor, y entonces vas viendo que el temor está un poco más atrás que el del simple hecho de exponerte a un público. ¿Pero por qué? Porque hay un miedo más atrás que es el de que me juzguen, ¿no? Entonces, cuando haces ese análisis que hablábamos ahora al principio, te ayuda un montón y empiezas a atravesarlo de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para controlar lo que sí puedo? Es decir, información que voy a dar. Entonces, aquí viene el primer paso. ¿Cómo preparo lo que voy a hacer? Si tengo de cierta manera un miedo a ser juzgado, no es que yo la tenga que saber todas, pero sí puedo involucrarme en el tema, en el texto, en el contenido, en lo que voy a hablar. Muchas veces cuando somos, en mi caso, maestros de ceremonias de temas, son temas muy diversos. ¿Cómo haces tú para tener una preparación de ese tema? Que si bien no eres experta, porque, por ejemplo, temas de tecnología, pues tú puedes investigarlo, ¿no? Entonces, este primer paso, mano, que yo lo hago en 3 actividades específicamente, es el de investigar primero el tema, luego investigar el tema pues el evento como tal, de qué se va a tratar, quiénes van a estar allí, quiénes son los speakers, cómo voy a conectar ciertas charlas. Luego viene el siguiente paso que es escribir y luego lo finalizo con uno que es practicar. Entonces, esta es parte del primerísimo paso, que es el de investigar. ¿Para qué? Para yo sentirme más segura y controlar lo que está en mis manos en el sentirme de pronto que me da un alivio a mí al sentirme juzgada, ¿no? Claro, es Entonces, como esto es lo que puedo... mitigarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí eso es lo que tú puedes controlar. Ya el resto no lo Sí. vas a poder controlar. Lo que opinen los otros, muchas veces otros y todos opinamos de forma diferente, así que también debemos empezar a trabajar, entender esas modalidades de todos nosotros, los seres humanos. No siempre vamos a entrar con todas las personas, ¿no? A hacerles, a que todos nos acepten, y pues no necesariamente es así, pero sí puedo controlar esta parte de yo investigo, yo la escribo, que generalmente cuando escribes las cosas se graban aún más que cuando simplemente las lees. Escribirlo a mano y no ni siquiera a computador, sino a mano, te permite interiorizar más la información. Entonces, yo lo que hago es investigo, escribo y escribo todos los puntos, organizo, reorganizo y luego voy eliminando y luego literal hago 2 cosas para practicar frente a un espejo. Es mi primer entrenamiento frente a un espejo, por todo, por lo corporal, por verme, por decirme estoy gesticulando demasiado, estoy moviendo los ojos mucho, lo que tenga que empezar a modificar y ya luego lo hago con alguien. Si es posible, hacerlo con alguien que te permite decir, puedes hacer de pronto estos ajustes o corregir algunas cosas. Entonces, Manu, ese es el primer Ok. paso, ¿no? Wow. Ya luego ¿Y viene, esto lo haces siempre que tienes alguna presentación importante o siempre que quieres eh, hablar lo que tú nos hacer un live. decías? No, puede que no sea con una audiencia, sino que puede ser netamente con tu jefe o esta presentación importante donde tú tienes cosas que para ti son importantes para decir, haces toda esta preparación. Este es solo el primer Sí, paso de la preparación. Ok. sí. Muchas veces ya tienes claro el tema porque es de tu trabajo, pues claramente pues muchas veces ya lo tienes claro, pero a veces necesitamos investigar algo más o dar algunas cifras o hacer análisis de la data que estamos trabajando. Entonces, siempre vamos a tener que de pronto recurrir a una información adicional o de hecho podemos investigar algo que nos permita conectar con la persona de primer momento. Con eso vamos a tener también una conversación más fluida. Entonces, muchas veces buscas una historia, que es lo que yo hago generalmente cuando también tengo charlas en general, es cómo conecto una historia
que puede ser mía, puede ser real o puede ser algo de la audiencia, algo que conecte con la situación, que pueda que Ok, haga reír, que pueda que haga poner el ambiente, entrar al ambiente en confianza, ¿no? ya. Entonces, esto hace Como parte de la generar investigación. alguna emoción de alguna forma. Exacto, o sea, hay que conectar. Los seres humanos somos de conexión y lo hablábamos la vez pasada. Los seres humanos necesitamos conectar con las demás personas. No, no con todas, ¿no? Pero sí necesitamos conectar. Entonces, no hay nada mejor que entrar y romper de cierta manera el hielo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y de eso, para eso necesitas investigar. Y ahí está como Juli, ese primer punto, mano, entonces tú lo que sí. investigas, lo escribes y después lo preparas diciéndolo, midiéndote en el espejo, como para ver efectivamente cómo lo estás diciendo, también esa comunicación no verbal, y después lanzarlos con alguien. Sí. Listo, Ahora, perfecto. si no se puede ensayar con alguien, pues lo puedes dejar con una práctica en el espejo y esa ya es suficiente. Ya de hecho es un reto enfrentarnos al espejo y vernos, o incluso Gran no sé si te reto. pasa, pero escucharnos a nosotros mismos también. Después cuando escuchas tu voz, dices, uy, mi voz no es igual que la que yo escucho cuando estamos aquí, pero cuando la escucho A mí grabada me ha ayudado mucho es otra. eso. A mí me Ujú. ha ayudado como mensajes de voz o como grabarme, no sé, el espejo creo que nunca lo he ensayado, pero de alguna forma esas son otras maneras de espejo, ¿no? Como ponerte en las notas de voz del celular o grabarte en el celular, en el computador. Claro, Bueno, está muy interesante, me encanta. Muchas gracias. Primer paso, ok, primer paso. El wow. segundo paso es, es el de la respiración enfocada en un espacio específico de nuestro cuerpo. Como te mencionaba al principio, generalmente, Manu, el miedo está gestionado en nuestro estómago. Ya luego se va y seguramente acá en el pecho sientes alguna angustia y la voz no se proyecta de la misma manera porque el estómago permite, cuando tú estás controlando la gestión del miedo en el estómago, permite que tu voz salga de una mejor forma. Entonces, si tenemos el centro, específicamente en nuestro ombligo, que es donde gestionamos el miedo, esa energía, ¿cómo la vamos a poder, digamos, trabajar mejor? Entonces, antes de hacer una exposición a un público, a una o varias personas, mi recomendación es, muchas veces no podemos hacerlo acostados, que tiene un mayor efecto, pero si estamos parados, lo que va a pasar es que debemos hacer 7 respiraciones conscientes, 7 específicamente, para eh, conectar con la energía y sentir cómo la respiración entra y sale, pero a través de nuestro estómago, porque muchas veces respiramos con el pecho, Ok, pero esta específicamente debe estar enfocada en nuestro estómago, estómago. en que cuando respiremos, nuestro estómago se infle, podemos poner nuestras manos en el estómago, que nuestro estómago se infle cuando inhalamos este aire y sentir cómo sale de nuestro cuerpo y también mentalmente pensando que estamos atrayendo la energía positiva, que el miedo no nos está atacando, que hace parte de, pero no me gestiona. Entonces, cuando dejamos fluir esa energía y lo hacemos 7 veces a través de nuestro estómago, nos va a permitir tener mayor tranquilidad a la hora de entrar a una exposición. Ok, ¿Listo? eso está muy Entonces, interesante, perfecto. Además te trae como al ese es el momento segundo, presente. exactamente, ese es el segundo acto que a mí me sirve un montón, porque todavía yo siento nervios a la hora de entrar, pero eso no quiere decir que la gente se tenga que dar cuenta, porque esa es otra cosa muy importante, Manu, que es que, pues al final el miedo es una emoción y está dentro de ti, no está por fuera. Entonces, no necesariamente tenemos que expresarla hacia afuera, sino que Claro. podemos gestionarla aquí adentro. Y ya sabiendo que el centro y la gestión está en nuestro estómago, podemos empezar a respirarla y la respiración cambia demasiadas cosas, tú lo sabes. La respiración nos ayuda a gestionar demasiado nuestras emociones, nuestros momentos. Eh, Así que a mí me funciona muy bien, ¿no? Ok, súper. Eh, ya el tercer paso es, si bien estamos nerviosos, hay que hacer un aterrizaje en la tierra y conectarnos directamente eh, con un ejercicio de tanto en los pies como en el estómago. Y es
los pies anclados a la tierra, podemos imaginarnos unas raíces, y esto puede pasar antes, pero también puede pasar durante el momento en el que estamos exponiendo, y es, para estar más anclados, podemos apretar los dedos de los pies, podemos apretar, hacer fuerza en nuestro estómago, o sea, como si estuviéramos de cierta manera haciendo un abdominal, ¿no? Ujú. Que mientras hago eso, lo que te decía, muchas veces la voz se va a proyectar mejor. Entonces, apretar dedos de los pies y apretar la parte del estómago e incluso nuestros glúteos también. Ese, esos son puntos claves que ayudan también a controlar y como a aterrizar y a controlar el miedo. Entonces, son unos pasos que también a mí me han funcionado eh, para sentirme más segura. Decir, aquí estoy, eh, yo controlo esto y corporalmente eso te va a funcionar también. Te puede ayudar Juli, a qué gestionar como ese miedo. interesante, porque todo esto tiene una teoría y como toda una ciencia detrás, incluso yo pensándolo desde yoga, que es algo que a mí me fascina, Ujú. cómo de verdad la energía de la tierra entra desde ahí, ¿no? Enraizándote por la planta de los pies y cómo al final todo esto te Exacto. ayuda a mantenerte mucho más presente y tener ese suelo, ¿no? Tener esa base, sabes que te sostiene de alguna forma, te ayuda a que a partir de ahí empiezan, bueno, esto tiene toda otra historia, como los circuitos de energía entran por tus piernas Exacto. hasta lo que tú dices, Ujú. ¿no? Como el abdomen también que hace que se contraiga y desde ahí al final está toda tu fuerza. Entonces lo que tú dices, como desde el estómago se genera y se evoca todo lo que irradia la voz. Wow, me parece muy interesante. Muchas gracias por compartir. Está Y, muy bueno ese y, tip. mi, y mira lo impresionante tú tienes unas herramientas, ¿no? Tú que has hecho yoga durante tanto tiempo. Yo también haciendo yoga y no, y hasta los últimos años fui consciente, o sea, conecté las dos cosas, ¿sabes? Ya, No las tenía desconectadas. Era como yoga, meditación para este lado, y ahí es donde empiezo yo a conectar y decir, estos ejercicios que he hecho para yoga y que he empezado a entender desde todos estos ciclos de energía que tú dices, cómo a través de la tierra ayudan tanto. Entonces, a la hora de subirlos a un público, te dan muchísimo más fuerza para poder hacerlo. conectar, claro. Entonces, es Buenísimo. súper bonito eso, sí. Y Manu, ya el último paso, realmente el cuarto, que se conecta mucho con el tercero de la primera parte que mencionaba, que es el de creérmelo, es poder visualizarlo. Es decir, yo me visualizo Ok, en escena, o sea, en escena, o sí, en escena, en sea cual sea la escena, sea con mi jefe, lo que sea, pero yo me visualizo eh, como lo declaro, lo decreto, esto está bien, va a estar bien, me va a ir bien, y además me veo, ¿no? Y lo agradezco y lo agradezco antes de entrar a esa escena, de yo sí puedo, yo me visualizo como esa mujer o hombre, o me visualizo en esa escena exitosa, donde el miedo no me controla, sino yo lo gestiono, hace parte de mí, pero yo lo gestiono, y lo visualizo exitoso, con grandes resultados. Y yo creo que eso también nos ayuda a cambiar mucho la mentalidad en cómo en cómo se vuelve el amigo y no, como decíamos al principio, desde lo negativo. wow. Entonces, Manu, en realidad son esas cuatro tácticas. Eh, y la última también me parece maravillosa. Yo creo que todas son muy importantes, Juli, y creo que la primera que mencionas, sobre todo, es como donde comienza todo, por ende creo que podría llegar a ser aún más clave que las demás, sin que las otras, o sea, creo que es un paso, tú no lo has dicho muy claro, como el proceso, pero al final creo que ese primer paso de identificarlo más que nada es lo más importante, porque Ujú. creo que esa es la llamada positividad tóxica, de alguna manera, que hoy en día se utiliza mucho, así seamos conscientes o no conscientes, todo está bien, estoy tranquila, sí, cuando en verdad hay un montón de emociones y sentimientos adentro que están escondidos y no tienen por qué estar escondidos. Es normal tener rabia, es normal sentirse triste, es normal tener miedo. Entonces, lo que tú dices, creo que empieza por ahí, por identificar realmente, hey, tengo miedo, esto me da miedo, las cucarachas me dan miedo, las arañas me dan miedo, hablar público me da miedo, montar en una bicicleta me da miedo, lo que sea,
identificarlo y es normal, porque a veces nos sentimos ridiculizados o está el Ujú. miedo a ser juzgados, de que puedan decir, entonces creo que arranca por ahí, ¿no? Más que nada, ese primer paso de identificarlo, seguido por lo que tú hablas de querer hacer algo al respecto. Entonces ya teniendo claro que sí, que efectivamente tengo ese miedo y que quiero trabajar en él, pues es que se pueden dar todos los demás pasos de los cuales nos hablaste, que al final ahí creo que es un proceso muy claro que nos ayuda no solo a mantenernos en el presente con la respiración, sino seguido de esto, enraizarnos con la tierra y tener ese suelo firme que nos pretende y que realmente nos da mucha más seguridad. Y bueno, esta visualización que al final nos hace creadores de cada momento de nuestra vida, seamos conscientes o no, pero la realidad es que lo que tú decías al principio, Juli, la vibración no miente, y si tú estás enfocado en lo que no quieres que pase, es bien probable que eso pase, porque donde tú pones tu energía, pones tu atención. Sí. Entonces, pues me encanta cada una de las cosas que nos dices, creo que fue muy claro. No sé si alguna de las personas que están en línea en este momento con nosotros tiene alguna pregunta o hay algo más que tú, Juli, quieras agregar. Eh, y si no, pues para ir cerrando entonces este live. No, Manu, pero yo creo que ese es como al final el resumen, que creo que también lo hiciste muy bien, y es como al identificarlo podemos y aceptarlo, porque pues lo podemos identificar pero no aceptar, y es como lo identificamos, lo aceptamos y buscamos la manera de empezar a trabajarlo. Entonces, puede que estas cuatro tácticas que específicamente yo he empezado a utilizar y que a mí me han funcionado, puede que las personas las puedan modificar y hacer según lo que necesiten para atravesar cierto miedo, ¿no? Pues puede ser hablar en público, pero puede ser otro también. Entonces, es como eso para poder empezar cada uno de nosotros a trabajar en sus propias tácticas que podemos tomar de diferentes lados, ¿no? Pero que ojalá nos funcionaran a todos para poder empezar a gestionar nuestros miedos y atravesarlos y verlos de otra manera. Entonces, ese es humano, ojalá que como estas tácticas les puedan servir a muchas personas. Cualquier duda también, pues estoy acá en Instagram y me pueden escribir y yo con muchísimo gusto puedo resolver y aclarar cualquier duda. Y pues Manu, mil gracias por el espacio como siempre. Me encanta estar Bueno, acá. pues muchas gracias a ti, Juli, por todo esto que nos compartes. Gracias a las personas que nos están viendo, ya sea en vivo o los que van a ver la grabación. Seguimos acá súper pendientes de cada uno de ustedes, dándoles cada vez más información, más tips para poder llevar una vida no solo auténtica y consciente, sino coherente con ustedes mismos y proactiva. Así que ahí seguiremos dándoles más tips. Seguro con Juli tenemos nuevas sorpresas ya dentro de la plataforma, así que les estaremos contando. Nos vemos muy pronto. Mil gracias. Gracias, Manu. Bye. Feliz Chao. día.